Bueno, el Señor los bendiga, el Señor los guarde, el Señor de verdad en su infinito amor y misericordia esté con ustedes y esté con nosotros. De verdad, el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros y bueno, se complicó bastante para conectarnos, pero aquí estamos, sirviéndole al Señor, creyéndole al Señor, teniendo paciencia, teniendo paz, porque a veces las situaciones, y de hecho yo iba a predicar o voy a predicar sobre esas situaciones que nos estresan. Entonces, para comenzar, vamos a orar para darle la gloria al Señor, para que Él sea el que esté en medio nuestro y para que Él sea el que guíe a través de su Espíritu Santo la palabra que va a ministrar a tu vida y a mi vida. Amén. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, reconociéndote como nuestro Dios, como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias, Padre, porque podemos venir delante de ti, Señor, a orar, confiando, Señor, que nuestra oración, Señor, es escuchada, Señor, y que en el momento oportuno, Señor, tú, Padre Santo, traes la respuesta a esa oración. Hoy colocamos, Padre Santo, este servicio en tus manos, para que seas tú dirigiendo a través de tu Espíritu Santo y guiándonos a toda verdad, para que tu palabra se convierta en rema, para que tu palabra se convierta en nuestras vidas en carne, para que tú, mi Dios, conforme a tu propósito y voluntad, hagas en nuestras vidas y hables a nuestros corazones para que nos guíes y dirijas. Gracias te damos por este día, gracias te damos por las conexiones, gracias te damos, Señor, por cada una de las personas que están acá y por cada una de las personas que van a escuchar, Padre Santo, esta prédica. Gracias te damos porque en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo podemos, Padre Santo, tener, Padre Santo, salvación, dirección y paz. Gracias, Señor, porque en el nombre de Jesús podemos, Padre Santo, traer, Señor, este servicio, Señor, para que seamos, Padre Santo, educados, Señor, y podamos, Señor, en el nombre de Jesús, caminar conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén. Vamos a estar buscando en la palabra el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo del 1 al 15. Habla sobre la libertad que Cristo nos ha entregado. Dice la palabra acá, libertad en Cristo. Voy a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si hacen circuncidar, Cristo no los... Vuelvo a leer. Escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que traten de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada vale estar o no circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Ustedes, estando corriendo bien, ¿quién les estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo por mi parte confío en el Señor, que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado
sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Amén. Amén. El Señor nos llamó a libertad, hermano. Realmente yo pienso que cada día que pasa, la palabra dice que cada día tiene su afán. Y pienso que durante estas semanas, estos días, hay momentos en que la vida es como complicada, es como difícil. Y esas situaciones del día a día, que a lo mejor son cotidianas y sencillas, hacen que nosotros como seres humanos perdamos la paciencia, perdamos la libertad que el Señor nos ha entregado. Y fíjense que en la palabra Pablo hablaba: manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Él se los decía, hablando del contexto, se los decía a los a los Gálatas, se los decía en el contexto de que ellos creían que tenían que circuncidarse y tenían que cumplir toda la ley para poder seguir los mandamientos de acuerdo a lo que Moisés había dejado como mandamiento. Y él estaba explicando que cuando Cristo vino, Cristo pagó y Cristo nos libertó por gracia, y vivimos, porque nosotros estamos allí dentro de ese tiempo, vivimos es porque dice: lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. ¿Cuál amor? El amor de Jesús, el amor puro, el amor sin interés, el amor que lo dio todo, el amor que se entregó sabiendo y sufriendo todo lo que Él sufrió. Nosotros entonces tenemos fe porque Él fue el que tuvo amor. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero, pero nosotros creemos por fe todo lo que está en la palabra. Entonces, si creemos por fe, y lo que dice aquí en Gálatas, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor, tenemos que pedirle al Padre, como lo dice la palabra, que aumente nuestra fe, para que estos días, estos tiempos, estas situaciones que nos acontecen no nos hagan desviarnos, no nos hagan que nosotros desviemos la mirada. En estas semanas, por cierto, fíjate que le estoy hablando de días difíciles. He escuchado de hermanos en la fe, con más de 40 años en la fe, que se han desviado por situaciones. En esta semana escuché de unos pastores que me agradan muchísimo porque me gusta mucho cómo el Señor los usa y cómo predican, y el Señor los usa grandemente. Bueno, se están divorciando. Ellos son muy famosos porque en todas las redes sociales está su ministerio, y su ministerio está a nivel internacional. Y yo veía que pastores internacionales también le enviaban una palabra a estos pastores, y ellos les decían que al pueblo que no juzgaran, que ninguno tenía que estar juzgando a sus pastores, porque es una iglesia muy grande. Y entonces él les decía, uno de los pastores, me recuerdo el pastor Rudy Gracia, decía: todos somos carne, todos somos pecadores. Y allí se demuestra, en esta situación que están pasando estos pastores, que ellos
también necesitan ayuda, necesitan apoyo, necesitan oración. Y yo siempre he escuchado, ora por tus pastores, ora por tus pastores. Y es lo mejor que la congregación puede hacer, orar por sus pastores para que se mantengan en la fe, para que se mantengan en la libertad en la que Cristo los libertó y el enemigo no se meta para desviarles. Porque yo vi las declaraciones de ambos pastores y los dos están parados en la roca. Y los dos, tú los escuchas hablar y ellos no hablan el uno del otro para la gloria del Señor. Ellos no están discutiendo el uno con el otro, están manteniendo su situación eh, con respeto, pero ¿cómo se llega a este punto? ¿Cómo una pareja termina, después de tantos años de ministerio, terminan ellos distanciados? Entonces, tenemos que mantenernos viendo fijamente al Señor para estar allí, para no movernos de esa libertad con la cual Él nos libertó, para estar aferrados a Él. Y lo digo también porque hay hermanos que, como les decía, con 40 años de ministerio y están no cambiando la religión, sino están caminando en otro tipo de doctrina. Entonces, el tiempo es malo, dice la palabra. Y dice la palabra que el amor de muchos se enfriará y no debemos permitir que ese amor se nos enfríe. Debemos estar constantes en la oración. Debemos estar constantes en la búsqueda del Señor. Porque Él les decía, las situaciones que nos pasan, imagínense en la casa. A veces ahorita que estamos en esta situación de que todavía totalmente no está liberada la salida porque es cuarentena todavía en muchas partes del mundo, que se está en casa, pasan situaciones con la familia. Entonces hay que pedirle al Padre, que nos dé de verdad de su amor, que nos dé de la fe, que nos dé de esos dones del Espíritu Santo para poder mantenernos, porque no es fácil lo que estamos viviendo y tenemos que entender. Una hermana por acá escribió, oremos para que el enemigo no use ese precedente pastoral para hacer caer a muchos creyentes. Amén. Hay que orar por esa iglesia, es una iglesia muy famosa, muy querida, la iglesia del Rey Jesús, pastor Guillermo Maldonado y pastora Ana de Maldonado. Oremos por ellos porque son el cuerpo de Cristo. Oremos por el cuerpo de Cristo porque necesitamos orar unos a los otros. Y el pastor Dante Hebel en estos días oraba por ellos, el pastor Rudy Gracia. Y es bonito de verdad lo que ha ocurrido a nivel ministerial cuando yo veo todos esos pastores levantados en oración por ellos. Porque lo necesitan, el enemigo es el que está metido allí. ¿Ves? Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a Cristo, puesta nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él es que tenemos que tener puestos los ojos y no permitirle al enemigo orar. Yo me recuerdo que mis pastores siempre nos decían, cúbrase usted mismo, ore por usted. Y debemos hacerlo constantemente, orar por nosotros, porque muchas veces oramos por los demás y se nos olvida y resulta que somos de carne y resulta que nos cansamos y resulta que nos tribulamos. Entonces tenemos que orar por nosotros mismos, pedir oración, pedir que nos ministren, pedirle al Señor una palabra de aliento para que uno pueda volver. Yo misma hoy estaba cansada del día a día, de una semana fuerte, y yo decía, ay, yo no quiero hablar la palabra, yo no quiero predicar. Pero no es que yo quiera predicar, yo tengo que hablar de Cristo todo el tiempo. Yo hablo de Él todo el tiempo, pero no es un trabajo, esto es un placer. Y yo dije, no, me voy a bañar, que se me quite todo este cansancio que tengo y vamos adelante porque es que el Señor está en control de todo, el Señor está allí y muchas personas no lo ven en este momento, sino que ven después,
en las redes sociales cuando se comparte el video. Y sí nos han llegado esos testimonios de personas que oye hermano, escuché la palabra, oye hermano, vi a tu esposa, le dicen a mi esposo, hoy el pastor está trabajando, él llega de aquí a poco, en cualquier momento, pero bueno, aquí estamos trabajándole al Señor, uno le hace por acá, el otro hace por allá, y es un llamado, no es algo que se hace porque, no sé, porque la gente muchas veces dice, pero lo hacemos por amor, lo hacemos por amor. En estos días leía un escrito de un pastor que decía, si tú no amas las almas, si tú no amas que otro no tenga salvación, entonces tú mismo no estás salvo. Y eso yo lo vi, yo dije, tiene razón, porque si tú no amas que otro se está perdiendo y tú lo ves que se está perdiendo y tú no le dices nada, entonces tú no eres salvo porque a ti no te duele. Entonces tiene que dolernos cuando vemos una persona que dice, no, yo no quiero escuchar al Señor, no, a mí no me importa, no, yo no soy cristiano. No debemos obligar a nadie a ser cristiano, porque no es religión. No es obligar a las personas a que sean de una religión, es que las personas escuchen el mensaje de amor. Es el mensaje que Jesucristo te ama porque tú eres especial, porque tú eres alguien tan importante que tu creador, tu padre, quiere para ti. Mira, ves, todas las promesas que están en la palabra de Dios. Muchas veces la gente dice, ay, yo no sé qué hacer. Resulta que en el manual, en la palabra, está lo que debemos hacer. Todo, todo, todo. Mire, si usted tiene un dolor de cabeza, allí dice que usted tiene que hacer. Si usted tiene miedo, la palabra te habla sobre el temor. Si tú tienes ansiedad, también te dice qué hacer. Todo, todo, todo. Si estás enfermo, dice, para las brasas el carbón. Eso es una enfermedad. Y dice en Proverbios que está ahí la cura. También habla de la ciencia en los proverbios. Y de cualquier cantidad de cosas que a lo mejor muchos no se imaginan, la respuesta está en la palabra. Porque el Señor es todo, porque el Señor es completo, porque el Señor no se le escapa nada, nada. Y la palabra desde el principio hasta el fin habla de amor, habla de seres humanos, habla de relaciones, habla de familia, habla de relaciones de padre a hijo, relaciones de pareja, todo, todo. Y muchas personas dicen, dejo de ir al psicólogo. Ahí está el psicólogo más grande. Yo no estoy en contra en que una persona vaya a un psicólogo. Conozco y tengo familia que acudieron a ayuda profesional y el psicólogo, gracias al Señor, tenía bases cristianas, tenía base en la palabra, porque también tiene su fe en Jesús y ayudó bastante a mi familia. La ha ayudado y es lo mejor, porque a veces el Señor usa la ciencia, usa los médicos, usa los remedios. No está mal, no está mal, porque todo eso el Señor lo colocó a disposición del ser humano. Entonces, no nos desviemos. El mensaje de hoy es que mantengamos nuestra libertad. Como dice en Gálatas 5, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. No nos sometamos ni a los yugos mentales. Si en algún momento de tu vida tuviste algún yugo en tu cabeza de algo, no te sometas nuevamente a eso. El Señor te llamó a libertad. Y la libertad del Señor trae paz y trae la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, si eso no te da paz, si eso no te trae tranquilidad, si eso te está trayendo inquietud, no es del Señor. Porque es así, las cosas que son del Señor fluyen. En estos días yo le decía a una persona un consejo. Un consejo que el pastor Nelson Rodríguez, que es el pastor principal de esta iglesia, siempre nos daba. Y es el siguiente: hijo, no haga olas. Usted no puede hacer olas. ¿Por qué no podemos hacer olas? Porque si usted va al mar, usted, si es surfista o no es surfista, usted no puede hacer una ola. Usted tiene que esperar que la ola
se produzca naturalmente y usted se sube en la ola. Él siempre nos decía eso, que nosotros debíamos montarnos en las olas que el Señor colocaba. Y muchas veces nosotros como cristianos, no estoy hablando de los que no son cristianos, queremos hacer olas, queremos hacer situaciones, propiciar situaciones. Y no, el Señor nos manda a que en Él esperemos, en Él nos mantengamos, en Él hagamos esto o aquello. Porque la palabra dice, si el Señor quiere, haremos esto y aquello. Y por eso, semanas atrás hablábamos sobre escudriñar la palabra, leer la Biblia. ¿Por qué era importante? Es importante leer la Biblia porque si no, no vamos a tener el conocimiento, si no, no nos vamos a mantener libres. Porque hay muchas personas que acuden a la iglesia, se sienten bien, confiesan al Señor con su boca y luego ya pasó. No vuelven a la iglesia, no buscan la palabra, no buscan discipulado, nada. Simplemente siguen así por la vida y tuvieron, como quien dice, esa alegría cuando aceptaron al Señor y ya después pasó. Hay que mantenerlo, igualito que una relación. Eso se cultiva. Y si usted no cultiva su relación con el Señor, ¿qué va a tener usted con el Señor si usted no está buscando cultivarlo? Debe cultivar ese amor, debe cultivar esa fe. Debemos orar, debemos escudriñar la palabra para crecer, para tener un alimento fresco todos los días. Todos los días. Hay personas que les parece fastidioso y dicen, yo no puedo, yo estoy muy cansado, yo trabajo mucho. Siempre hay un momentico, miren, hasta en el teléfono está la Biblia. Siempre hay un momento y hay que buscarlo en los pensamientos. Hay que buscar al Señor. Debemos buscar al Señor para que esa búsqueda nos ayude a mantenernos libres. A mantenernos libres del yugo de esclavitud. Y nosotros sabemos, cada uno de nosotros sabemos de dónde el Señor nos sacó, de dónde el Señor nos hizo libres. Entonces mantengamos nuestra libertad, porque es una libertad que fue pagada con sangre, fue un precio grande, fue un precio que valió la pena para el Señor. Valía la pena cada uno de nosotros, cada uno por el cual Él pagó, cada uno. Él dijo, es mi hijo, yo lo amo, yo lo perdono, yo lo restauro, yo pago el precio. Eso hizo Jesús por ti y por mí, ponerse en tu lugar y en mi lugar para que tengamos libertad, para que tengamos paz. Y no una libertad, como dice acá, que se convierta luego para practicar cosas que al final se convierten en libertinaje. No es hacer lo que nos dé la gana. No es eso. Es una libertad en Cristo, siguiendo lo que Él en su palabra, conforme a sus propósitos y su voluntad, nos manda a seguir. Entonces, en el nombre de Jesús, eso es lo que el Señor hoy quiere para cada uno de nosotros. Que seamos libres en Cristo, que confesemos con nuestra boca la libertad con la cual Él nos llamó. Amén. Amén. Vamos a estar entonces leyendo un texto que es como un estudio sobre este Gálatas 5, para ver acá. Esto es una Biblia de estudio, para ver más o menos también a qué nos quiere hacer referencia también en otro contexto sobre este libro. Dice así, es una lectura de Gálatas 5. Dice, ¿ha heredado los ojos de su mamá o la nariz de su papá? ¿Qué hay del talento de su abuela con el arte o el don de la música de su abuelo? Hay muchas características físicas, dones, habilidades y talentos que podemos heredar de nuestros padres y abuelos. Desafortunadamente,
también podemos heredar características que no son tan envidiables, como el mal temperamento, la tendencia a la mentira, la negatividad, la falta de perdón, el perfeccionismo o el orgullo. Estas y otras características negativas que tienen una base espiritual también pueden pasar de nuestros padres a nosotros, de nosotros a nuestros hijos. En una familia en particular puede haber una tendencia a tales cosas como adicciones, suicidio, depresión, rechazo o predisposición a accidentes. Todo falsamente aceptado como destino o mi manera de ser. Algunas cosas las aceptamos acerca de nosotros mismos y nuestras vidas son realmente ataduras en nuestras vidas y realmente son ataduras familiares, porque los hijos pueden heredar las consecuencias de los pecados de sus antecesores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. La Escritura se refiere a gente que no camina en una relación amorosa con Dios. ¿Cuántos de sus antecesores no caminaron con Dios? ¿Y cuántas veces hemos sido menos obedientes a Él? La carta a los Gálatas nos advierte que no estemos sujetos al yugo de esclavitud o servidumbre otra vez, sino que como creyentes nos es posible que nos enredemos nuevamente en un yugo de esclavitud, porque la Biblia nos advierte contra ello. La contestación es que aunque Jesús nos libertó del pecado, podemos hacer decisiones que nos coloquen nuevamente en servidumbre. Muchas veces aceptamos ciertas tendencias hacia el pecado, sin darnos cuenta que no tenemos que hacerlo y podemos decirle no. Muchas veces arrastramos tradiciones familiares que no deberíamos y eso afecta a nuestros hijos. A diferencia de los rasgos físicos, las tendencias hacia el pecado son algo que no tenemos que recibir como herencia de nuestros padres. Eso es así porque esas tendencias no son más que la aceptación a ciegas de una enraizada mentira del enemigo. Él quiere que creamos que no somos una nueva criatura en Cristo y que no hemos sido libertados de nuestra vieja naturaleza. El enemigo quiere que pensemos que porque nuestro papá o abuelo tomaba mucho, o porque se quejaba de todo, o porque era infiel a su esposa, o porque abusaba de la familia, o se divorció, o cualquier cantidad de cosas, esto es parte también de nuestra familia. Pero podemos escoger romper con esos viejos hábitos familiares mediante la oración y el poder del Espíritu Santo. Cuando veamos cosas que no nos gustan en nosotros mismos, reflejados en nuestros hijos, podemos orar para que sean libertados de esa tendencia. En el nombre de Jesús podemos ser libres de las ataduras familiares y con el poder del Espíritu Santo podemos rehusarnos y renunciar a permitirlas en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hijos e hijas. Amén. De verdad que lo leí porque siempre aquí en la Biblia de estudio aparecen estudios o lectura referente a la palabra. Y fíjate que estábamos hablando de no volver atrás hacia esa situación de yugo. Y aquí amplió un poco más cuando dice no permita que eso, como les decía, de donde el Señor nos sacó, los pecados que el Señor ya nos perdonó, vuelvan. Y fíjense, no solamente a nosotros, está hablando a nuestra familia, a nuestros hijos. Bastante importante porque muchas veces nos enfocamos en nosotros y nos olvidamos de ese aspecto. Porque oramos por nuestros hijos para que sean libres, para que el Señor los cuide, para que el Señor tenga cuidado de ellos, cualquier cantidad de cosas. Pero cuando vemos, como decía aquí, tendencias en ellos de situaciones que son pecados familiares, que son cosas que fueron parte o del pasado propio, del pasado de nuestros antepasados, debemos, como dice aquí, reprenderlas, no permitirlas en nuestras vidas, ni la de nuestros hijos,
y a través de la oración orar para ser libres de esas ataduras familiares. Tenemos trabajo, porque si tenemos que orar por nosotros, si tenemos que estar atentos a nuestra salvación, si no debemos descuidar esta salvación tan grande y esta libertad grande que el Señor nos ha dado, bueno, entonces ahora aquí en esta reflexión el Señor nos invita a que estemos atentos a la salvación de nuestros hijos, que estemos atentos a que ellos, esas ataduras, sean libres en el nombre de Jesús, mediante la oración, mediante la ayuda y la guía del Espíritu Santo, para que ellos sean libres totalmente. Yo en estos días oraba justamente por mis hijos, oraba por ellos, porque los hijos siempre necesitan oración, siempre. A lo mejor uno los ve que están bien encaminaditos, pero el Señor siempre, siempre, siempre quiere que en oración se los coloquemos. Y el Señor va a hacer en la vida de ellos. Y yo he visto la mano del Señor en las oraciones que he colocado delante de Él. Y sé que cuando uno con fe le ora al Padre, el Señor responde en su tiempo, porque no es en el tiempo nuestro, es en su tiempo. Entonces, hermano, la invitación es a cuidar la libertad que el Señor nos ha entregado, a cuidar la libertad que el Señor le ha entregado a nuestra familia, la libertad que el Señor le ha dado a nuestros hijos, y a orar y a pedir que el Espíritu Santo no permita que esas ataduras familiares recaigan sobre ellos y ellos estén caminando conforme a lo que no es la voluntad del Señor. Tenemos entonces que orar para que conforme a la voluntad del Señor nuestros hijos caminen. Y es orando, hermano, es orando, y como dice la pastora Hortensia, orando hasta que oremos. Realmente, ella siempre manda mensajes y me dice, oremos hasta que oremos. Y es así, oremos hasta que oremos, no nos cansemos. No podemos cansarnos, no podemos caer en un estado de quejabanza, sino es oración y más oración. Y el Señor va a traer paz, el Señor va a traer paz a nuestros corazones, porque a veces oramos por algo y insistimos, pero llega un momento que el Señor trae la palabra, trae la paz, trae la tranquilidad, y de repente tú con esa palabra tú dices, gracias Padre, porque has escuchado mi oración. Gracias Padre, porque sé que tu respuesta a esta oración la has entregado. Entonces, hermanos, los bendigo. Oro para que en el nombre de Jesús te mantengas y nos mantengamos en libertad, en la libertad que el Señor nos ha regalado. Y oro, hermanos, para que tu familia, tus hijos, mis hijos, se mantengan en la libertad que el Señor les ha regalado. Que su mente no vaya a desviarse con doctrinas de hombre, que se vaya a desviar con cualquier cosa que no sea el Señor. Que en sus corazones esté el temor del Señor. La palabra dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y hoy oro para que en el nombre de Jesús el temor del Señor esté en nuestros hijos, para que nuestros hijos no se aparten ni a izquierda ni a derecha, sino que estén en el camino que el Espíritu Santo les va a guiar. Amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, el Señor les regale una semana de victoria. Y cuando sientas, mi hermano, que no puedes más, recuerda, Señor, dile, háblale al Señor. Yo recuerdo que yo muchas veces he tenido que con mi voz audible decir las cosas. Decir, por ejemplo, Jesús, en ti confío. Por ejemplo, me ha tocado, a veces he ido un camino y de repente digo, yo voy a pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre. En eso voy a pensar.
Y allí me mantengo en pensar lo que la palabra dice. Y veo, trato con el favor de Dios de discernir. Esto es del Señor. Si esto no me trae paz, si esto no está dándome tranquilidad, si esto me está dando ansiedad, esto no es del Señor, entonces esto se va. Se va de mi vida en el nombre de Jesús. ¿Ves? Porque debemos estar activos, debemos estar vigilantes, dice la palabra. Vigilantes para que el enemigo no se apodere de nuestra mente, de nuestras emociones. Tenemos que estar allí. Es un trabajo tanto por nosotros como por nuestras familias, por nuestros hijos. Amén. Entonces, hermano, mantente vigilante, mantente declarando lo que el Señor te ha dicho, que es su verdad. Amén. Vamos a orar entonces para que cualquier persona que pueda ver este video y quiera aceptar a Jesús en su corazón, pueda hacer la oración de fe. Muchas veces la gente pregunta, ¿qué es aceptar a Jesús en el corazón? Es permitirle que Él esté en tu vida, abrir tu vida para que Él sea el que te guíe, para que Él sea el que te abrace, para que el Espíritu Santo more en ti y haga conforme a su voluntad, que siempre, dice la palabra, es buena, es agradable y es perfecta. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, vengo delante de ti, Señor. Y hoy, Padre Santo, con mi boca confieso que tú, mi Señor, eres mi único y suficiente Salvador. Abro mi corazón y te pido, Señor, que entres en él, para que vengas, Señor, a ser morada en mi vida. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y cuando tu segunda venida sea, Padre Santo, tú me llames, Señor, y yo esté allí, Señor, contigo. Te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que te quedes, Señor, conmigo y me guíes a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por este servicio, por esta palabra y una semana de victoria, hermano. Y la vamos a tener cuando mantenemos nuestros ojos puestos en Jesús. Amén. El Señor les bendiga, los bendigo y le doy gracias al Señor por cada uno de ustedes. Oro por ustedes y le pido al Señor que les dé discernimiento para guiar su familia, para que el Espíritu Santo les guíe a toda verdad. Amén. Nos vemos el próximo domingo y el Señor los bendiga. Amén.